Proverbios 4:23, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Atención aquí, escuchá lo que dice. Ante todo, lo primero, lo más importante, ¿verdad? Cuidar nuestros pensamientos porque ellos controlan nuestra vida. Hay una frase que dice, nadie va a llegar más allá de donde lleguen sus pensamientos. Hay otra frase que dice, mientras haces cosas pequeñas, piensa en cosas grandes para que las cosas pequeñas vayan en la dirección correcta. Maravilloso. Pero quiero detenerme aquí. Dice, cuida tus pensamientos. Por un lado, vemos el cuidador y por otro los pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que hacer una separación. No somos nuestros pensamientos. Esta es la parte clave. No somos nuestra mente. Nuestra mente es parte de nuestra vida. ¿Está bien? Pero no es toda nuestra vida, no es todo nuestro ser. Nuestra mente es una parte, no es la parte más importante de nuestro ser. Nuestro ser se compone de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Somos hechos a imagen de Dios. No somos la mente, no somos los pensamientos. ¿Por qué aclaro esto? Porque si nos identificamos con nuestra mente, creemos que somos la mente o que somos los pensamientos, jamás los vamos a poder controlar. Ocurre al revés, la mente o los pensamientos nos terminan dominando. El peor mal de la actualidad, de la civilización de hoy, es que vive controlada por su mente, por sus pensamientos. Algunos lo llaman el ego humano, esa naturaleza que no tiene conexión con la parte espiritual, no tiene conexión con Dios. No disciernen, no separan esto y entonces ¿qué sucede? Se comen el garrón de su vida. Lo que la mente quiere, ellos lo hacen. Lo que los pensamientos le dicen, así se sienten, porque los pensamientos provocan emociones y las emociones me llevan a actuar de una manera o de otra y son esclavos de un círculo vicioso, de un laberinto que no tiene salida porque están controlados por la mente. ¿Viste la película Terminator? Los seres humanos fabrican estas máquinas que al principio obedecían, pero luego las máquinas toman control y terminan exterminando a la raza. Esto es lo que pasa con la mente del ser humano. La mente controla a la persona y la termina destruyendo. Lo repito, con la mente, el ego, esa naturaleza caída de la relación espiritual con Dios, no podemos entender a Dios, lo decía hoy la palabra, no podemos comprender, sí podemos entender algunos aspectos, podemos entender algunas cosas, pero no podemos realmente experimentar a Dios. A Dios lo experimentamos de manera espiritual, con una conexión espiritual. Esa conexión espiritual con el Espíritu de Dios es la que nos devolvió Jesús al ir a la cruz. Y generalmente yo tengo mis experiencias más hermosas con Dios y comprendo y percibo y entiendo más de su corazón, de su misericordia, de su amor, de su propósito para mi vida cuando acallo mi mente. Cuando más mi mente parlotea, cuando más mi mente está en control de mi vida, menos entiendo a Dios, menos puedo comprender, menos revelación espiritual tengo. Porque la mente está demasiado en contacto con mi naturaleza caída, está muy en contacto con el mundo que me rodea, está muy en contacto hasta con el mismo infierno sin saber discernir cuáles son los pensamientos del diablo y cuáles son los míos. Entonces, al no hacer una separación, al identificarme con mi mente, yo creo que soy mi mente, me comienzo a morir espiritualmente. Aunque tengo vida espiritual, tengo a Cristo, tengo conexión, esa parte espiritual está sin fruto. Pero cuando más acallamos la mente, más separamos nuestra mente de nosotros, de nuestro espíritu, de nuestra esencia, nuestra parte más importante, la parte espiritual, es cuando más la vamos a poder dominar. Cuida tus pensamientos. Por un lado estamos nosotros y por otro lado están nuestros pensamientos. No somos la mente, insisto, no somos los pensamientos. Vos podés observar tu mente, podés observar tus pensamientos y ver como en una película allí afuera qué es lo que estás pensando. Ese es un buen ejercicio para entender que no sos la mente, para tener control de ella.
para dedicarme a la parte espiritual, tener relación con Dios, para que de mi parte espiritual, de mi esencia, que está influenciada directamente por Dios, por el Espíritu de Dios, venga una influencia a mi mente. Esa parte esencial, esa fuente que está conectada con Dios, pueda influenciar mis pensamientos. Hay una energía tan grande, hay pensamientos tan maravillosos que vienen a esta cocusa cuando me conecto espiritualmente con Dios. Creatividad, el disfrute de la vida, el gozo, el entusiasmo, el tener un propósito, sueños grandes, aparecen en la mente cuando no somos dominados por ella. Interesante, para transformar tu vida, adueñarte de tu mente, de tus emociones, de tu destino, ¿sí? Elegir el rumbo a continuar, no ser una víctima eterna de la vida y las circunstancias, no andar echándole la culpa a otros de tu estado, ni a tu pastor, ni a tu iglesia, ni a tu familia, ni a la economía, ni al coronavirus, sino dominar, controlar, poseer. Para eso Dios te llamó, pero esto se logra cuando dominas tu mente, cuando cuidas tus pensamientos, cuando cambias el espíritu que hay aquí adentro, dedicándote tiempo a tu parte espiritual. Cuando ya no te identificas con el ego, con la carne, sino con tu esencia. Y gente, digo, que cree en Dios y tiene una relación con Dios, entre comillas, pero toda relación que tienen con Dios y con la palabra es mental, no espiritual. Y entonces no pueden cambiar y no saben por qué están atascados y siempre dando vueltas en cierto punto. Por ejemplo, ese pensamiento que dice no soy capaz, soy un inútil. No sé si a vos te pasó, a mí me ha pasado en mi infancia de que alguien me dijo varias veces, sos un inútil, nunca vas a lograr nada en la vida. Y yo lo creí. Esa era la influencia en mi mente. Y ese pensamiento me condicionó y crecí. Y aún estando en Cristo, aún conociendo a Cristo y teniendo relación con Dios, me costó vencer eso. Estaba muy metido adentro. En lo más profundo de mi ser yo pensaba que era un inútil, que nunca iba a lograr nada significativo en mi vida. En mi inconsciente estaba eso y dominaba todo mi ser y yo no me daba cuenta, claro. Pero me preparaba para ser un inútil y todo lo que hacía lo hacía con una energía tan negativa y ya pensando que me iba a ir mal y con una frustración galopante. O por ejemplo, nací pobre, voy a morir pobre. ¿Cuánta gente tiene esa influencia a su manera de pensar? ¿Cuántas personas por el entorno, por los padres, por lo que se vivió en la infancia, por lo que se vive en la actualidad, tienen en la mente que son pobres, que nunca van a poder prosperar, a progresar? Que yo lo vivía esto. Cuando tienen un dinerito ahorrado, siempre les pasa algo, cosa de gastar ese dinero. Inconscientemente hacen lo que sea para gastar el dinero. No pueden tener dinero ahorrado, por ejemplo. No pueden ver que les sobre algo, que les alcance bien, porque se sienten incómodos. Claro, es que en la mente, en el inconsciente, están los pensamientos que están influenciando sus vidas, que controlan sus acciones y que ni se dan cuenta. Nací pobre, yo tengo que ser pobre, para mí la riqueza es una mala palabra, o tener algo de dinero es sinónimo de soberbia. Eso me enseñaron, directa o indirectamente yo creía eso. Así, mira, hay ejemplos habidos y por haber de situaciones que vivimos por años que ya tendríamos que haberlas superado hace mucho. Pero caemos una y otra vez como esa ratita de laboratorio en el círculo. No podemos zafar porque no entendemos este principio, esto que el Señor nos enseña. Otras personas, por ejemplo, no pueden disfrutar de la vida. Cuando disfrutan de algo se sienten culpables. No soy digno, no puedo disfrutar, no. Tienen que pagar peaje. La culpa es como pagar el peaje para poder vivir la vida. No soy digno. Se sienten que no son dignos de disfrutar de la vida. A todos estos pensamientos humanos del infierno, de la cultura, de la familia, los vamos a contrarrestar con pensamientos divinos. Pero de nada va a servir que yo te dé versículos que contrarresten estos pensamientos si no hay un cambio de identificación. Entonces lo más recomendable es que en esta cuarentena, en estos días, cada uno de nosotros se asegure de estar identificado correctamente con su parte espiritual, conectado ahí con Dios, tener momentos de acallar la mente y experimentar a Dios en el espíritu.